Espero que la entrega pasada les haya sido de sumo provecho, espero que les haya gustado bastante. Este es un tema bastante interesante que tuvimos que dividirlo en dos partes, precisamente porque nosotros hemos tenido una interacción muy buena con un tema tan interesante para todos ustedes y bueno, la idea es que este contenido no quede, vamos a decir, en el aire. La idea es que ustedes se den la oportunidad de escucharlo, de subrayar, de entender y obviamente interactuar una vez que ustedes terminen de escuchar todo lo que estamos compartiendo acá. Y en esta oportunidad, en línea con el mismo tema de orientado a los resultados, los cuales son progresiones, no perfecciones, seguimos en compañía de Puro Suárez y Lucely Ten, quienes son Master Coaches de Business Institute, y nosotros hemos agotado un contenido muy rico, de verdad que les agradezco, chicos, de verdad por el tiempo y por ustedes prestarse a colaborar como siempre con esta iniciativa. Y en esta oportunidad vamos a dar apertura a esta segunda parte con, ya vimos todo lo que tenía que ver con resultados, los tipos, importancias, valoraciones, tanto para el coach como para el cliente, las interacciones que se dan también previo a adquirir los servicios de un coach, también la misma referencia, etcétera, etcétera. Pero también es importante ver ahora lo que para mí es el resultado o el conjunto de resultados que hacen que el resultado definitivo, vamos a decir estética, rendimiento, lo que sea que la persona busque en el largo plazo como resultado final, entiendo que todo sería de ahí y son las progresiones, que es el resultado que nadie ve, porque se deriva precisamente del día a día, del diseño, de la programación, las prescripciones y selección de ejercicios, en fin, lo que es el proceso y obviamente la respuesta que da la persona cuando se somete a ese proceso, pero que entiendo que las progresiones son resultados también. Entonces, chicos, en línea con ese mismo tópico, ¿qué ustedes opinan con relación a esto? O sea, ¿qué tan importante son para ustedes las progresiones? Y obviamente, o sea, sus valoraciones de por medio. Mira, Luis Andrés, hay, como dije en la primera intervención, en la primera parte de este tan chulo podcast, todos necesitamos entender y valorar que es algo no negociable, que tú eres una persona individual y como tal necesitas también sugerencias individuales en cualquier materia, llámese nutrición, prescripciones de ejercicio, etcétera. Entonces, en ese sentido, va a haber muchas personas que quizás sean el menor de los nichos, pero por ponerte un ejemplo, que necesiten del entrenador, pero no para agotar la habilidad del entrenador, en materia de, ponme bonito, ponme chulo, sácame los cuadritos, ¿en qué tiempo lo hacemos? ¿Okay? Sino, por ejemplo, en lo que es la fisioterapia convencional, cuando un fisioterapeuta ya termina con la parte que le corresponde y que le ocupa, ya sugiere a otro profesional de la categoría, por ejemplo, del UCITEM, para que continúe con esa rehabilitación, porque eso le podemos llamar, para los que quieren usar un nombre o por usar un nombre, rehabilitación funcional. O sea, ya la etapa del dolor, obviamente, y de la inflamación, ya se ha corregido y esa persona necesita incorporarse a su actividad del día a día y hacer los deportes que hacía antes. Para eso necesita seguridad y confianza y para generar esto necesita su cuerpo fuerte. Y entre el trabajo de nosotros también, como strength coach, como entrenador de la fuerza, que mejoramos los aspectos de la fuerza. Entonces, para eso obviamente, no solamente el comportamiento técnico que nosotros tenemos es necesario, sino el psicológico también. ¿Okay? A todo el mundo, ya sea una persona con obesidad mórbida que viene con un aspecto de desconfianza, mucha desconfianza. Una persona que carece de confianza por una lesión vieja o una operación, por ejemplo, una corrección de menisco, una operación incluso menor, de algún tejido conectivo, etcétera, viene también con desconfianza ante sus capacidades. Para eso, entonces, el entrenador tiene que hacer un plan de trabajo, de corto a mediano plazo sobre todo. ¿Para qué? Porque, así como menciono esa parte, también hay personas sanas y saludables que nunca han tenido ni siquiera lesiones, pero que son personas que han venido del sedentarismo absoluto y de repente
su modus vivendi es que se levantan, se van con su chofer en su jipeta, en su carro, prácticamente con una postura de conducción, en la mayoría de los casos, de personas como nosotros que vivimos en metrópolis y que tendemos a montarnos en un ascensor para ir a sentarnos en nuestra oficina, para bajar nuevamente por la misma vía que nuestro chofer nos lleve a la casa donde nos sentamos en la mesa a cenar y nos acostamos en la cama. ¿Cuántas veces, para no ser tan técnico, porque hay muchas cosas que tú conoces con un tecnicismo bastante exquisito, pero quizás lo vamos a dar por otra oportunidad, pero para ponerlo de una forma muy digerible, no se mueven, no caminan ni se mueven? Yo, si tú me lo preguntas a mí, qué actividad yo quisiera hacer, qué deporte, de todo lo que he dejado, yo quisiera volver a hacer, yo simplemente te diría, oye, yo estoy loco por caminar. Ay, pero tú no te cansas, tengo un gimnasio jodiendo y caminar. Yo estoy loco por caminar, por ir, pero caminar no en una caminadora, en una cinta magnética. Irme al mirador a caminar, irme al botánico a caminar, invitar a ella, vamos a caminar. Simplemente porque nosotros estamos diseñados desde un punto de vista evolutivo para caminar y a veces no lo hacemos por compromiso. Entonces, para este cliente ya que viene, que no puede hacer porque su vida no ha permitido moverse mucho, no puede hacer ejercicios que ve en los gimnasios, que le ve a los compañeros, a los amigos y sobre todo que ve de los clientes de ese entrenador que contrató, entonces ese entrenador le compete poner todo en contexto y levantar el mapa de información más completo y preciso a nivel mecánico y de rendimiento. Me refiero a esto con un ejemplo clásico. Si alguien viene y no puede hacer un ejercicio que todo el mundo conoce, que son las sentadillas, simple y sencillamente no es una sentencia. No es una sentencia. Porque quizá el hecho de que no se vea un ejercicio, en este caso una sentadilla depurada, yo conozco muchos colegas que dicen, no, es que tú no puedes hacer sentadilla. Tú no puedes, tú tienes que hacer máquinas, etcétera, porque tú no puedes hacer sentadilla. Si hay alguien que tiene capacidad de respeto, un entrenador que ha hecho y con su experiencia ha logrado muchas cosas y que puede cambiar no solamente un físico a nivel estético, sino funcionalmente hablando, es una persona que conoce cómo llevarte a ese punto de hacer las sentadillas, en este caso, de una manera correcta, en poco tiempo. Y para eso voy a utilizar, y te voy a robar la palabra, hay progresiones de ejercicios, progresiones de estiramientos. A veces tú tienes que recurrir a otro profesional que haga fisio-stretching o que haga fisioterapia y de manera conjunta entonces abordar el caso, pero por lo regular un entrenador tiene que llevar a hacer cosas en el tiempo que ese cliente no puede hacer en un inicio. Así es, en esa misma línea, Puro. Estamos hablando de resultados y es el centro del tema, pero resultados, para hablar de resultados hay que hablar de muchas cosas en torno a ellos, y ya lo hemos mencionado en el episodio previo y en este también. Hablamos en el episodio pasado de muchos tipos de resultados, corto, mediano, largo plazo, resultados desde el rubro estético, de desempeño tanto en el deporte como en las actividades del día a día, psicológicos. Independientemente del tipo de resultado que busques, para poder lograr resultados en el tiempo, lo más importante para mí es lograr progresiones en el tiempo. Dije en el tiempo. Progresiones, todas no necesariamente son buenas. Hay progresiones que pueden parecer buenas en el corto plazo, pero quizás detonen el proceso en el largo plazo. Por eso digo progresiones en el tiempo. Quizás si yo quiero perder grasa, yo puedo nunca he hecho ejercicio y recurro a métodos extremos. Claro. Ni siquiera he empezado a entrenar. Vamos a poner en contexto el mismo ejemplo que mencionaba Puro, una persona obesa que apenas se puede mover. Si yo le meto 200 libras arriba para hacer sentadillas, aparte de su peso corporal, puede ser que llegue a perder grasa, porque lo estoy sometiendo a más actividad que antes. Sí, actividad que antes. Y eso va a ser una progresión, porque va a quizás perder 10, 20, 30 libras en el primer mes, pero quizás en algún momento ese plan, como no fue el mejor prescrito para su caso, en algún momento los resultados se merman. Por eso digo, progresión en el tiempo es lo que da resultados en el tiempo. Y en esa misma línea, para poder lograr resultados en el tiempo, mediante progresiones en el tiempo, lo más importante para mí es tener agotar un buen proceso de recopilación de datos inicial, que bien lo mencionaste, Puro. Llega una persona donde mí, yo he visto muchísimas personas se acercan donde nosotros y dicen, mira, quizás pasaba mucho cuando comenzamos. Yo vi que te metiste a coach, dame una dieta para bajar de peso, de esa que tú tienes ahí guardada en tu computadora.
Y quizás una dieta que yo tenga pueda funcionarle a muchas personas, pero quizás también pueda darle progresión inicial en cuanto a pérdida de peso se refiere, pero quizás no resultados en el tiempo, porque no se aplique el principio de individualidad, que es lo más importante. Y al final, un buen proceso de recopilación de datos inicial va a ayudar a identificar necesidades, y si yo no identifico todas las necesidades posibles que yo pueda identificar, no hay forma de establecer todos los objetivos posibles a lograr. ¿Okay? Entonces, si el proceso de recopilación de datos inicial, no solamente desde el aspecto estético, que ahí viene una medición antropométrica de porcentaje de grasa corporal, qué tanta masa muscular o masa libre de grasa puedo tener, sino también desde el aspecto de salud, analíticas sanguíneas, etcétera, parámetros como medir la presión arterial, quizás pruebas de medicina deportiva, como lo que es una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Y otros tipos de métricas que yo puedo llevar. También el profesional, el coach, saber interpretar esos datos y en función a eso identificar necesidades. Esas necesidades se comunican y se establecen en función de ello resultados a lograr. Y si el coach tiene suficiente capacidad de analizar datos y ya tiene suficiente experiencia llevando planes óptimos, ojo, resultados efectivos no es suficiente, óptimos, y ahí viene el principio de individualización. Yo puedo llevarte a mejorar quizás tu rendimiento cardiovascular, pero quizás no lo haga de una manera que en el tiempo te permita sostener esos resultados, porque te llevé un programa de entrenamiento en donde te metí demasiada carga cardiovascular muy rápido y en algún momento esos resultados se merman. Entonces, prescribir los objetivos y el plan de trabajo óptimo, una vez he recopilado de manera apropiada los datos iniciales, he establecido objetivos a lograr en función del principio de individualidad, entonces el plan de trabajo puede acoplarse de manera óptima para un individuo X. Y mira, Lucy, interesante lo que dices, porque también, como tú dices también, es bueno que los profesionales se acerquen a los que tienen más experiencia. Yo y tú hacemos trabajo mancomunado, por ejemplo, con médicos, que le dan la confianza a uno, y esos trabajos son exquisitos. Cuando uno trabaja con atletas, por ejemplo, aquel que tiene el deber y la tarea de hacer que un pelotero de posición batee hacia la banda contraria, porque ese es su weak point o su debilidad, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hacerlo más fuerte, ser un atleta para que evite lesiones al correr, al batear, etcétera, y hacerlo más fuerte realmente, y que pueda aumentar su durabilidad en el juego. Pero está bien, y mencionaste esos parámetros cuantitativos por demás, pero el asunto incluso va más allá de eso, como son también que existen parámetros incluso y temas cualitativos. Por ejemplo, una persona, porque me gustó mucho tu ejemplo, Lucy, cuando tú dijiste, bueno, pero dame una dieta. A veces es una palabra fuerte, incluso se prostituye bastante ese tema de la asesoría, porque dame una dieta. Entonces, si tú no levantas ese plan, como dijo exquisitamente Lucy, tú no vas a tener también datos como que, pero ven acá, ¿qué prefiere comer esa persona? ¿Con qué frecuencia y con qué recurrencia puede comer esa persona? Porque de repente esa dieta de ese fisiculturista que tiene pechuga y pollo, y por más que te guste la pechuga, el pollo y el brócoli, y tú tienes que comerlo 6 veces, pero tú eres una persona que no eres ese fisiculturista, sino que eres una persona que trabaja en oficina, eres un emprendedor, y entonces ese restaurante, ese negocio, lo cierras tú y tienes que estar al frente de mucha gente. Tú no vas a cancelar una reunión o pedir que te pongan en queue, en pausa, para ir a comer, porque Lucy te dijo que tú tienes que comer cada 2 horas. Entonces, hay muchos temas también que salen a la luz y están dentro de ese mapa que uno levanta de información, tanto como dije, en aspectos cuantitativos como en aspectos cualitativos también. O sea, uno no es chef. Yo no te puedo cargar la comida, lamentablemente, como quizás a ti te guste, pero a veces tú tener interacción conmigo te da a ti la capacidad de tú decir, e irte más allá de la esquina y decir, óyeme, pero vamos a ponerle lo que a él le gusta y obviar lo que no le gusta, aunque me caiga bien. ¿Me gustan los quesos? Sí. No me gustan. ¿Te hacen daño? No los prefiero. Entonces, si yo te paso cualquier dieta, tú vas a ver queso, si vas a ver otras cosas que no son de tu preferencia, entonces ahí viene el aspecto que tocó Lucy, no va a ser sostenible. Tú lo vas a hacer porque tienes el ánimo, o porque a lo mejor una prima tuya, un amigo tuyo comenzó contigo con el plan, pero como no es para ti, es diseñado para ti, realmente, a través de una entrevista, sobre todo, y luego de las métricas, entonces tú no lo vas a poder sostener. Te va a durar 2 semanas en tu ímpetu de seguir, de los resultados,
pero no va a ser sostenible, no se va a poder sostener. Y entonces, ¿qué pasa? Van a venir temas más concretos y, sobre todo, en mi perspectiva, más traumáticos, que son las frustraciones. Exactamente. Y no solamente las frustraciones, que ya van en detrimento del aspecto psicológico, que es muy importante para mantenerse sostenible en un plan de trabajo orientado a progresiones y por tanto resultados. Claro que sí. Sino también la salud, fuera de lesiones, deportivas o lesiones en el tejido conectivo a nivel muscular como desgarros, que bien mencionaste, de salud, muy importante. Para mí, yo personalmente, fuera de todos los aspectos cualitativos que son importantes para aplicar la individualización en una persona que recibe algún tipo de asesoría en esta área, sino también el aspecto de la parte de información cuantitativa es muy importante y a veces no se toma en cuenta porque quizás falta de conocimiento de los mismos profesionales, vamos a decir, del fitness, ¿verdad? No me gusta mucho el término, pero para que me puedan entender. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual. Yo puedo básicamente, literalmente, joder a una persona, y me perdonan la palabra, a nivel de salud, de forma totalmente irremediable, por una mala práctica debido a que no recopilé de forma apropiada, no agoté los pasos para obtener la información inicial requerida. Te voy a poner un ejemplo, y este ejemplo yo lo he visto, y estoy segura que también lo has visto. He visto personas que se someten a una dieta para perder peso, perder grasa, aumentar masa muscular o retener la masa muscular mientras pierden peso. Y está muy de moda y muchas personas saben que para poder perder grasa de manera sostenida en el tiempo, o por lo menos del peso perdido, que en mayor proporción sea grasa, debemos llevar una dieta moderada alta en proteínas, ¿verdad? Entonces, si no recopilo información suficiente al inicio de un programa como analíticas sanguíneas, quizás estoy frente a una persona que tiene cierto nivel de insuficiencia renal y todavía no es sintomática, y le prescribo una dieta alta en proteínas y literalmente le puedo joder los riñones. No estoy diciendo que las proteínas dañan los riñones. Si sus riñones son sanos, usted puede llevar una dieta alta en proteínas, se puede meter hasta 800 gramos de proteína y eso está evidenciado con estudios científicos y no va a pasar nada. Pero si es una persona que ya tiene cierto daño parcial a nivel de los riñones, y yo no lo sé porque no es sintomático, pero se puede determinar en una analítica o imágenes, exploración por imágenes de ese órgano, entonces literalmente le jodo los riñones. Y la persona cuando va al nefrólogo le dice, bueno, necesitas diálisis. Entonces, es algo delicado, señor. Estamos trabajando con la salud de las personas y eso es una responsabilidad muy, muy grande de hacer como coaches el mejor trabajo que nosotros podemos hacer si realmente amamos lo que hacemos. Ciertamente, ¿no? Y entender que nosotros somos, vamos a decir, el primer frente de batalla, por así decirlo, a nivel de salud. Porque ya si un cliente va ya con un caso extremo es porque algo falló. ¿Entiendes? ¿Qué pasa por nosotros? O sea, que en esta área nosotros como frente tenemos que educar, tenemos que, tanto al cliente como nosotros mismos, y lógicamente promover esas progresiones para que el cliente entienda que es parte de un proceso. Mira, Luis Andrés, yo sé, y lo voy a decir porque el deber de un entrenador, incluso hasta de un monitor de gimnasio, otro tipo de profesional que se dedica a esto, sin embargo tiene otro trabajo, ¿ok? A nosotros nos compete, a un entrenador, lo que necesita entender es que tiene que tener la capacidad de ofrecer el mejor entrenamiento, no lesionar al cliente, hacer progresiones como dijo Lucy, etcétera, que su dinero o el dinero del cliente puede comprar, ¿ok? Ahora bien, ya eso es la realidad. Todo se marca al ritmo de lo que está pasando, ¿ok? De lo que pasa. Hay cosas que necesariamente se encuentran en el camino. Ahora mismo, por las conexiones que se necesitan mencionar, que son, por ejemplo, las social media, las redes sociales, etcétera, estamos más expuestos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La mayor persona decidiendo entrar a un rubro, a un nicho, por ejemplo, de entrenadores o de cualquier otra profesión, obviamente que se dispersa bastante lo que es la calidad. Lo que es la calidad, porque hay muchas personas que, como dijimos antes, la mayoría lo van a hacer por un asunto lucrativo, otros porque realmente lo van a hacer part-time, porque tienen la capacidad o tienen el cuerpo para ofrecer el trabajo, otros porque se lo han pedido amigos que le den el entrenamiento.
Entonces, ojo con esto. Lo que voy a decir es en forma de consejo. Dese el tiempo también, y aunque usted haya estudiado y se haya certificado, obviamente usted no lo va a ver todo. ¿Por qué? Porque aunque yo tomo una certificación, por ejemplo, de All Victory, yo necesito poner en práctica eso, pero no solamente con el cliente inicialmente, sino conmigo, para ver qué yo siento, para ver cuál es el feedback de ese modelo de entrenamiento en dado caso, ¿ok? Y sobre todo, darme la oportunidad y el tiempo, el espacio, si puedo, de no cobrar por el servicio, de no cobrar. Porque cuando usted entiende que usted puede hacer este trabajo, no solamente usted debe entender que usted tiene la capacidad técnica, sino también que usted tiene que entender que van a haber otros temas multifactoriales fuera y muy divorciados de la capacidad técnica que usted necesita expresar en ese momento de entrenamiento. Por ejemplo, todos los clientes no son iguales y usted va a tener personas menos problemáticas, más problemáticas que otros, y lamentablemente tiene que dar el servicio a todos. Usted tiene que crear una dinámica a veces muy suya, pero que funcione. Y eso lamentablemente se lo va a dar el tiempo para explicar de una manera la rutina, el método, lo que vamos a hacer, el plan de trabajo, las progresiones, la periodización, etcétera, todo lo técnico, a una persona que lo entienda, pero a una persona que le importe papa. También se lo tiene que explicar. Está pagando su dinero. Entonces, de una forma muy digerible. Entre ella y yo podemos hablar de muchísimos términos, no entendemos. Parece ruso, pero no entendemos. Pero a otro cliente realmente te va a preguntar quizás lo mismo, y tú tienes que tener incluso la paciencia de volver a repetírselo. Porque hay una ética que nosotros entendemos que no necesita el profesional que se dedica a la salud preventiva, que es lo que hacemos básicamente nosotros, el entrenador, tú, yo, Lucy, quien sea que se dedica a esto. Y es básicamente entender que nosotros tenemos que mejorar todos los hábitos de esa persona, sobre todo no solamente el entrenamiento, sino todo lo que haga el cliente de la puerta del gimnasio hacia afuera, ¿okay? Darle las herramientas. ¿A qué iba con mi intervención? Y perdón, me he extendido un poquito. A que prácticamente nosotros sí somos facilitadores de muchas sugerencias que promueven estado de vitalidad, ¿okay? Pero tenemos que ver esta profesión de otra manera. O sea, es quizás una de las únicas profesiones donde el entrenador inmediatamente se encuentra una buena conexión, está trabajando con clientes. Luego de hacer una certificación y a veces sin hacer ninguna. Si usted sale de la universidad, primero usted no pasa una certificación, usted pasa 4 años profesional y ya en estos tiempos usted tiene que hacer una maestría, un MBA o lo que sea. Y después comienza el jefe suyo, porque usted es novato, con un sueldo de miseria que tiene todavía que quedarse en la casa de los papás, ¿verdad? Y entonces comienzan a ofrecerle una serie de puestos. Y cuando usted es quizá VP, han pasado 20 años. Entonces, en esto tú puedes encontrarte con 300,000 pesos en un momento. Depende, pasa el caso, ¿verdad? Pero eso conlleva una responsabilidad. Incluso sus honorarios, a medida que se van aumentando o lo que usted disponga en un primer momento, eso amerita una responsabilidad de qué usted va a ofrecer. Entonces, básicamente, yo entiendo que nosotros, los más viejos en esto, tenemos que dar ese tipo de información para que haya algunos que lo cojan, algunos que no lo van a coger tan bien, algunos que lo van a sentir como quizás una intervención, bueno, como mediática, porque ya ustedes quizás son los más viejos, etc. Pero hay muchos que van a trascender porque realmente no tuvieron que tropezarse con la piedra que nosotros nos tropezamos. Bueno, yo creo que ustedes tienen ahí un contenido más que rico para poder, ¿verdad? No solamente valorar, sino también entender, comprender, tomando en cuenta, ¿verdad?, de que esto apenas comienza y es bueno comprender esta parte. Yo agregaría, para finalizar, y esta sería ya la reflexión final de todo este tema, primero agradeciéndole a ustedes, chicos, por su intervención, porque realmente es valiosa. Y es una iniciativa que nosotros como plataforma académica queremos hacer de forma recurrente ya con otros temas que yo sé que más allá de los que ofertamos como programas académicos, fuera de todo ese esquema de estructura formativa, nosotros queremos educar realmente, y eso aplica para la población general también. Pues la idea es que todo el mundo tenga acceso a la información y entender que el proceso es individual, ¿okay? Cada persona como individuo tiene su realidad, tiene su necesidad, y
que independientemente de que ésta defina que quiere hacer actividad física y que quiero tener resultados dentro de lo que es comercialmente aceptado, promocionado, como quieran llamarle, hay algo que parte de ti intrínsecamente, pero también influye lo externo, que es la realidad tuya y muchas cosas más que tú como individuo debes entender. Si tienes la oportunidad de aprender de alguien que tiene conocimiento y tiene mucho para dar, eres privilegiado, porque muchos de nosotros, ¿verdad? En un principio, en su momento no tuvimos esa oportunidad. Y si eres una persona que tienes quizá los recursos para tú contratar los servicios de alguien también, que puede ayudarte, acercarte a eso también, entiendo que eres privilegiado. Pero independientemente de lo que sea, entender que el proceso es individual y que los resultados dependen de las progresiones, de la calidad del método de trabajo que se vaya a implementar, y lo más importante es que hay que tener paciencia y prudencia porque realmente no son magos los coaches y la realidad se vive de esa manera. Así que yo les agradezco la sintonía con este primer episodio de este podcast, esta segunda parte, ¿verdad?, del tema de los resultados. Son progresiones, no perfecciones. Y lo más importante es que esto apenas comienza. Chicos, gracias nuevamente por su tiempo, por su conocimiento. Agradecerle de verdad por la colaboración, como siempre. Y nada, nosotros hasta aquí llegamos y nos vemos en otra entrega más de este podcast de ABCS Institute.